Hoy le voy a hablar de las Sagradas Escrituras. Shalom Alejem Ubrajo para cada uno de los integrantes a lo que es la manera de escudriñar las Sagradas Escrituras desde la óptica o lente tamiz hebreo, de la cultura hebrea. Un abrazo para todos. Voy a hablar hoy de las Sagradas Escrituras y no lo voy a hacer como siempre acostumbro, que me voy como un CD rayado, como una metralleta automática, como una UCI, como una pistola automática disparando sin recargar. Y me voy con todo lo que tengo aquí, dando texto, contexto, cultura. No. Por la solemnidad que el tema tiene y el respeto que amerita, yo lo voy a hacer leyendo. Como se trata del manual de todo lo que tiene que ver con nuestra emuná, lo voy a hacer leyendo para que usted esclarezca, si usted puede, tomando la cita y repasando en su casa. Hoy veremos qué son o cuáles fueron o cuáles son las Sagradas Escrituras. Veamos. Vamos a comenzar desde el inicio. Vamos a hacerlo de manera como hace la teología sistemática, que empieza desde un principio y va haciendo un recuento para agarrar las verdades confinadas, es decir, las verdades sincrónicas que fueron en un momento, que tuvieron su tiempo específico, y convertirla en la verdad diacrónica que la une toda, es decir, la verdad en evolución o por extensión. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 31, verso 18, dice: y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí. Dice, y 2 tablas de testimonio, tabla de piedra escrita con el dedo de Dios. Repito, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tabla de piedra escrita con el dedo de Dios. Al ser escrita con el dedo de Dios, esa escritura es sagrada. No es lo mismo lo que usted escriba con un lapicero, con una pluma, con un dedo suyo, dibujando en un polvo de un carro o en la pintura de su casa. No es lo mismo a lo que nosotros escribamos, a lo que escriba Dios. Lo que Dios escribe es sagrado porque es santo, es sacro, es apartado. La escritura de Dios es singular, es apartada de todas las otras escrituras que nosotros podamos tener. Por lo tanto, las escrituras de Dios, al ser apartadas, son santas, sagradas, son inactas de Él, al igual como Él lo es. Él es santo. Ok. Entonces, esta escritura, escrita con el dedo de Dios, son sagradas escrituras. Éxodo capítulo 32, verso 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas, escritura de Dios grabada sobre las tablas. Oh, Dios escribió, ok. No es que Dios inspira, es que Dios escribió. Deuteronomio capítulo 10, verso 1. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como la primera, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquella tabla las palabras que estaban en la primera tabla que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte como las 2 tablas, con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte por medio del fuego. Ah, fue en medio del fuego. El día de la asamblea. Ah, el día de la eclesía. El día de la iglesia. O el día que se fundó la iglesia. Ok. Y me las dio Yahvé, oh Jehová. Juan capítulo 5, verso 39. Vamos a ver ahora en las escrituras neotestamentarias. Vamos a ver qué pensaban ellos en el siglo I sobre las Sagradas Escrituras. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, hablando Yeshua, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. En ellas, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Yeshua. No penséis que voy vosotros. No penséis, que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos,
¿cómo creéis o creeréis a mi palabra? Aquí Yeshua mandó a escudriñar las escrituras de Moisés, como en ella pareció estar la salvación para ellos. Incluso lo mandó a escudriñar, porque recordemos que Jesús le dijo en Juan a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. Y judío tiene que ver no solo con el sistema étnico, sino con el que tiene fe en la Torá, según Romanos 2, 28 y 29. Dice, pues ellas se escribieron de mí. Yeshua lo manda a escudriñar las escrituras, le dice que en ello parece que está la salvación, también le dice que él no es que lo acusa a ellos, sino la ley de Moisés. Aquí no solo es escritura de Dios, aquí ahora hay escritura de Moisés, porque dice que lo que él escribió, de mí escribió él. O sea, Jesús dice que Moisés escribió de él. Pues los mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios, Dios inspiró a Moisés a que haga una escritura para que expandiera la Torá. Bien, ahora estamos entendiendo mejor. Mateo 21, 42. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí ya no es escritura de Moisés. Aquí Jesús está citando un salmo. Pues entonces para Jesús las escrituras no solo es el dedo de Dios, tampoco la extensión mosaica, sino también la inspiración en quienes escribieron los salmos. O precisamente este salmo que Jesús cita, el salmo de la piedra. Ok, vamos entendiendo. Ya no es Moisés, ahora también son los salmos. Ya no es el dedo de Dios simplemente, sino la inspiración de Moisés al dedo de Dios y la inspiración de los escritos en los salmos al dedo de Dios. Seguimos. Mateo 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Profetas? Ya no es el dedo de Dios. Ya no es la inspiración mosaica, no es la inspiración en los salmistas, ahora también es la inspiración profética en los nevirín. Pues los profetas también forman parte de las Sagradas Escrituras. Ok. Lucas capítulo 24, verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que él decía. Hay que comenzar desde Moisés, luego con los profetas y los salmos para declarar lo que es o enseñar las declaraciones de las Sagradas Escrituras. Comprendo. Vamos a seguir. Lucas 24, 44, el versículo 44 del mismo capítulo que habíamos citado anterior. Les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Había dicho que Moisés lo escribió para dar testimonio de él, y que lo que escribió lo escribió de él. Pero aquí no solo dice que Moisés, aquí dice todo lo que está escrito de él. O sea que los salmos dan testimonio de Yeshua, Moisés da testimonio de Yeshua, los profetas dan testimonio de Yeshua, porque Yeshua es el cumplimiento de todo lo que se escribió por ellos. Bien. Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todas las cosas que se escribieron antes. Pablo está diciendo, Rak Saúl dice que todo el Tanaj se escribió para enseñanza de ellos. ¿Tiene sentido? Por eso Pablo, cuando iba a doctrinar, corrigiendo el incesto, por ejemplo, Pablo agarró, si se oye un poquito de ruido porque está lloviendo, señores. Pablo agarró, por ejemplo, y Pablo dice, déjame bajar el volumen un poco. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Pablo, por ejemplo, agarra, señores, y Pablo le dice a ellos, Primera de Corintios 5:10, 5:1, esa que cometió el incesto, sácanlo de ahí. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad del Tanaj. ¿Dónde está escrito eso en el Tanaj? Levítico 18, la ley del incesto. Pedro, por ejemplo, en Primera de Pedro 2:15, si mal no recuerdo, cuando Pedro dice, sean santos porque yo soy santo, ¿con qué autoridad Pedro lo manda, santifica a la iglesia? Con la autoridad de Levítico 19:2, 18:2, entre otros, donde Dios dice que Él es santo y que hay que ser santo como Él lo es. Por eso Pablo dice aquí en Romanos que todo lo que se escribió antes, se escribió para nuestra enseñanza, es decir, para nuestra doctrina, para nuestra forma de nosotros conducir, predicar, hacer midrash, enseñar, hacer todo lo que nosotros hacemos. Se escribió el Tanaj para eso. Bien. Segunda de Timoteo 3:14.
Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Esas sagradas escrituras pueden salvar a Timoteo por medio de la fe, es decir, la emuná de Yeshua. Cuando dice fe de Cristo o ley de Cristo se refiere a la emuná de Yeshua, es decir, la manera como Yeshua vivió la Torá. Entonces, las sagradas escrituras te dan salvación cuando tú la vives como Jesús o como Yeshua la vivió. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pero ¿cuáles fueron esas sagradas escrituras? ¿En qué momento Timoteo la aprendió? Pablo le dice a Timoteo que debía perseverar en las sagradas escrituras inspiradas por Dios, el cual fue instruido por su familia y posteriormente por el mismo Pablo. No había un Nuevo Testamento en el momento que Pablo dijo eso. Pablo ni pensaba que se iba a hacer un Nuevo Testamento. Porque ese Nuevo Testamento vino en el siglo IV y Pablo ya había muerto. Todo, Yeshua había muerto y resucitado. Todos los apóstoles murieron en el siglo I, específicamente antes del 68. Bueno, la muerte de Juan es relatada un poquito más tardía, pero mayormente todos ellos murieron en el primer siglo. Entonces, ¿quién de ellos pensaba que iba a haber un Nuevo Testamento inventado por el concilio de Nicea y todos los concilios que se formularon en el siglo IV? Ninguno. Por eso en el momento de ellos hablar, hablaban de lo que sabían, de lo que tenían en mente y de lo que conocían, que era la Sagrada Escritura, el Taná, la Torá, la ley y los profetas o los escritos. Ok. Hechos capítulo 17, verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Me gustó lo bereano. Yo soy medio bereano, porque a mí usted me dice cualquier cosa y yo lo depuro por las escrituras. Yo antes de decir amén a lo que usted me enseñe, yo respeto lo que usted me dice, si no tengo cómo refutar, si no tengo tesis montada. Pero después yo me siento a escudriñar a ver si lo que usted dice es así. Porque yo soy bereano. Yo compruebo lo que se me dice por las escrituras para depurar si es cierto. Los bereanos depuraron a Pablo. Todo lo que Pablo decía, ellos se pusieron a examinarlo por el Taná, a ver si era así. Y llegaron a la conclusión de que sí, de que era así. Porque Pablo no hablaba nada que no fuera por la Torá. Recordemos que Pablo fue instruido estrictamente en la Torá de Moisés. Recordemos eso, que eso no puede pasar por alto. Entonces, en el verso 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Pues Timoteo fue testigo de esas enseñanzas paulinas, ahí en la sinagoga de los judíos. Pues no solo le enseñó su madre, abuela, familia, sino que también él comprobó que lo que Pablo enseñaba era así. Comprendo. Primera de Pedro capítulo 4, verso 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las escrituras de Dios, conforme a las palabras de Dios, palabras de Dios. Dice, si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Taná son las sagradas escrituras que la Biblia menciona, principalmente por boca de los profetas, por boca de los salmos, por boca de Moisés, por el dedo de Yahvé, por la prédica de Yeshua, por la prédica de Pablo, por la prédica de Pedro. Esas son las sagradas escrituras, el Tanakh, la Biblia hebrea que posteriormente pasó a la Septuaginta y que ha caminado ahora a nuestro idioma al junto del supuesto Nuevo Testamento, que deberían de llamarle Keter, no Nuevo Testamento, porque Keter son los escritos de los seguidores de Yeshua, pero el Nuevo Testamento tiene otro emblema. Eso hace otra plataforma que pudiera ser una falta de respeto al testador que le habló a Abraham cuando diseñó el testamento, porque hay un solo, no hay ni viejo ni nuevo. Ok. Todos estos textos que yo le presenté hoy es para que ustedes lo estudien tranquilo en su casa. Tranquilitos, ustedes se van a sentar y van a escudriñar, porque ustedes son seres que quieren salvarse. Ustedes son seres que tienen fe. Ustedes son seres que son entendidos. Ustedes son seres que creo que son honestos, porque no le conozco a todos, pero creo que ustedes son honestos. Y siendo ustedes honestos, siéntense y mediten todos los textos que le he dado, y hay muchos más. Estos simplemente son los prominentes, los más luminosos para el contexto que necesito.
Piensen en esto. Si todos ellos doctrinaron con el Tanán, las Sagradas Escrituras, ¿qué autoridad tuvieron los padres, supuestos padres de la iglesia, tutelados por Grecia y por Roma, para lanzar ellos un Nuevo Testamento? Ese Nuevo Testamento que ellos lanzaron, ¿quién es el testador? Porque yo sé que Dios habló con Abraham, pero ¿y con ellos? ¿Dios habló con ellos? Hay que tener cuidado porque el Catecismo Católico dice: Yeshua nos confirió el poder de cambiar la solemnidad del sábado por el domingo. Yeshua nos concedió el poder de nosotros poder establecer nuestros conceptos emblemáticos, nuestro sistema doctrinal. Si nosotros creemos que de verdad Yeshua es el testador del Nuevo Testamento y se lo escribió o le inspiró a ellos, a Roma, pues entonces usted le va a dar aplauso al inicuo romano que se va a levantar en su propia teología, lo que usted cree como anticristo, no como muchos anticristos han salido, como dice Juan, no como usted lo cree, como se enseña en la teología neotestamentaria, como usted cree. Entonces, de acuerdo a lo que usted cree, el anticristo viene de Roma. Pues entonces, si usted cree que Jesucristo le confirió el poder a Roma, entonces usted le va a dar la bienvenida al anticristo cuando llegue. Usted será su discípulo, se va a sentar en el primer banco. Entonces, yo creo que Jesucristo le confirió o cumplió lo que Dios confirió como testamento, comenzando con la promesa abrahámica. Porque Gálatas 3:29 dice: ciertamente lo que estamos en Cristo Jesús, linaje de Abraham somos. Hebreo 2:16, si mal no recuerdo, dice que la sangre de Cristo no socorre a los ángeles, pero sí a la descendencia de Abraham. Dice de Abraham, no dice de Adán. Porque si dice de Abraham, involucra lo de Muná. Y como de Abraham viene el Emuná, porque Abraham es el padre de la fe, Cristo es el autor y el consumador, entonces Cristo consuma la promesa que se le dio a Abraham. Y la promesa que se le dio a Abraham es el inicio del testamento. Entonces, si nosotros pensamos de una manera con coherencia, todos ellos le dieron autoridad y no usaron la autoridad del Taná. Incluso es tan fuerte esa autoridad que la cátedra es autoridad y silla. Y cuando Cristo dice, en la cátedra de Moisés, creo que Mateo 23, se sientan los escribas y los fariseos. Cátedra es silla, autoridad. Porque él le dijo: todo lo que ellos digan, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras. Porque en la cátedra de Moisés ellos tienen autoridad para enseñar. ¿Pero por qué? Porque están enseñando Torá y escrito mosaico, no la levadura de ellos. Cristo nunca probó la levadura farisea. Por eso le decía a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Porque las interpretaciones y los misbot, o los mandamientos que ellos añadieron, que fueron como 39, que se pasaron, eso era una locura total. Cristo no estaba de acuerdo con eso, le desafió su jurisdicción, como decíamos en los videos anteriores, y por eso Cristo se ganó un problema grave con ellos, al fin de que ellos odiaron a Jesús. Lo odiaron porque Jesús le dañó el negocio, Jesús le dañó el comercio. La búsqueda que ellos tenían con los pobres, cuando instalaron la chaburó, las iglesias en casas, Cristo le desbarató ese negocio. Entonces ellos no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Yeshua. Ellos no estaban de acuerdo con eso. Por esa razón es que de una manera u otra nosotros notamos cómo ellos se desempeñaron crujiendo dientes contra el Mesías, punto por punto. Lo ofendieron en el Talmud. ¿Sabe lo que dice el Talmud 76a por ahí? Insultando a Jesús y a María y de todo. Entonces, hubieron verdades culturales y biológicas que nosotros no las sabemos por el texto crítico, pero no a la luz de como ellos lo dicen, porque ellos le meten un odio y unos sentimientos, sus emociones están involucradas en sus escritos contra el Mesías, a un punto que todos los lectores que profundizan en escritos judíos, la mayoría terminan inaceptando a Jesús, porque se inclinan por el judaísmo farisaico. Pero ¿y los quranitas, que esperaban dos Mesías, uno sacerdotal, por ejemplo, como en el tema del Mesías, lo que tratamos en la clase pasada o en el video pasado? Entonces ese es el detalle. Ellos tenían mala voluntad, pero si nosotros somos fieles, entendiendo correctamente los escritos, nosotros vamos a ver que al Jesús desafiarle el sistema, ellos se vinieron en contra de Yeshua. Sabemos que Yeshua no es Dios como el Padre, sino un Elohim enviado de tarea para cumplir el título Mesías. Sí, claro, Yeshua es el Mesías. Entonces, siendo Mesías,
Nosotros lo aceptamos y lo esperamos con la conmovisión de los qurranitas, quienes escribieron los rollos de donde se preserva la Biblia. Los rollos de Qur'án vienen por ello, escritos por los esenios, los qurranitas, los que esperaban un Mesías sacerdotal. Entonces, yo prefiero inclinarme por los qurranitas que inclinarme por la línea farisaica y el texto crítico. Porque aquí se le está dando la verdad diacrónica. Recuerde, el lema de este canal es siempre la verdad reina. Hay muchas verdades, hay verdades farisaicas, hay verdades talmúdicas, hay verdad histórica, hay verdades de fuente. Habían como más de 20 judaísmos en los tiempos de Jesús. Imagínense, 20 verdades en juego. Bueno, muchas eran mentiras, no eran ni siquiera verdades. Porque hay verdades que son un pedazo de interpretación correcta de las escrituras, es decir, media verdades. Pero hay falacia, hay mentira y hay herejía que se levantan de manera apóstata a la verdad. Pero sí hubieron pedazos de verdades rodando. Pero Jesús trajo la verdad absoluta. Por eso la doctrina de Jesús era muy familiar a la doctrina qurranita. Pues quiere decir que dentro de todos los judaísmos que había, los que más se acercaban a la verdad eran los qurranitas. Incluso le dieron doctrina a Juan el Bautista, el que vino a preparar el camino a Yeshua. Porque Juan fue doctrinado con ellos en el desierto. Entonces, las sagradas escrituras, señores, las sagradas escrituras es lo que escribió Moisés en interpretación de lo que Dios escribió primero, lo que escribieron los profetas en interpretación de lo que Dios escribió primero, lo que escribieron los salmistas en interpretación de lo que Dios escribió primero, lo que vino a cumplir Yeshua, porque Él es el cumplimiento de todo lo que se escribió, lo que Pablo explica del cumplimiento de Yeshua, lo que Pedro explica del cumplimiento de Yeshua y lo que nosotros explicamos del cumplimiento de Yeshua. En el nuevo pacto nosotros somos dirigidos por la emuná de Yeshua, que es la Torah que se vive con mente, con corazón y con alma, es decir, ley de fe. Nosotros tenemos una ley de fe de manera constructa, porque la ley no es de fe, como dice Pablo en Gálatas 3:11, por ahí. Porque la ley no es de fe, sino que dice, haciendo estas cosas vivirá por ella, Habacuc 2:4. Entonces, la fe es emuná, es encarnar la Torah. Eso es fe. Entonces, cuando decimos que tenemos la emuná de Yeshua, estamos diciendo tenemos la encarnación de Yeshua. Ahí es que está el hebraísmo de el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne quiere decir que la palabra se encarnó. Eso es una frase idiomática hebrea para dar a entender que alguien vive la Torah a plenitud. Como la vive la Torah en plenitud, como nadie anterior a él la había vivido, entonces se le dice que la Torah se encarnó en él, porque más nadie la había vivido como él la vivió. Eso es lo que significa que el verbo se hizo carne. No es de que vino una estructura divina y tomó un cuerpo y se formó así. No. Eso son literatura hebrea, por ejemplo, cuando dice Hebreo 10:5, que dice introducción del primogénito a la tierra, dice me preparaste cuerpo. Todo eso forman parte de la literatura hebrea. Literatura es escritura, forman parte de la literatura hebrea para presentar una verdad no literal. Es como decir Jesús es una roca, pero Jesús no es una roca literal. Jesús es un pan de vida, pero Jesús no es un pan de vida literal. ¿O acaso usted vio un pan en la cruz? No, usted no vio un pan. Pero sabemos que Jesús es el pan de vida, entonces ahí es que está el detalle. Esos son figuras retóricas, figuras literarias. Yo le llamo mejor figura literaria, porque son figuras de escritura. Esa es su mentalidad, señores. No podemos hacer literal lo que ellos escribieron literario. No podemos, porque ellos fueron los que escribieron con su pensamiento y con su mentalidad el texto sagrado. A nosotros nos toca interpretar el texto sagrado de acuerdo a la mentalidad en la que ellos lo escribieron. No podemos obligar a que el texto se incline a nuestra mentalidad cuando ya tiene la propia mentalidad del escritor. Sagradas escrituras son el Taná, la ley y los profetas. La verdad siempre reina. Hay muchas verdades, pero aquí tratamos de presentarle la verdad que reina. ¿Cuál es la verdad que reina? La que recoge todos los pedacitos de verdades y hace un solo formato. Lo que hizo Yeshua, viviendo la Torah, eso es lo que nos toca a nosotros. Entonces, Cristo es nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Él es nuestro Mesías, nuestro ungido. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él explicó siempre la Torah, cumplió, iba todos los días a la sinagoga, como dice Lucas, todos los sábados iba a la sinagoga, todos los Shabbat, guardó, cumplió los mandamientos. Ojo, eso de decir que Jesús cumplió toda la ley tiene que interpretarse correctamente, porque hubieron leyes de mujeres que Jesús no la cumplió porque Jesús no fue mujer. ¿Sabes todas las leyes que hay? Hay leyes de mujeres, de la purificación, de lo que tiraban semen, la mujer con el flujo, en los tiempos de purificación. Ojo aquí también. No es que la mujer es inmunda o es un demonio cuando tiene el periodo. No es eso. Lo que pasa es que la palabra
impuro fue mal traducida, principalmente la Reina Valera que tenemos, y aparece como inmundo, como algo demoníaco, como algo con mala influencia satánica. No, no es así, es un flujo natural que viene de ella en el diseño de Dios. ¿Por qué se le dice impuro? Por términos con la sangre. Entonces no podía entrar, por ejemplo, al tabernáculo por la sangre, porque estaba en un estado de purificación. Es decir, todo lo que suelta, todo lo que la sangre saca es purificación. Al estar en ese estado de purificación, entonces no estaba pura hasta que no se purificara. Pero no es lo mismo impureza que inmundicia, no es lo mismo. En el sentido como la Reina Valera lo explica, no es lo mismo. Si nosotros agarramos lo que significa inmundicia y hacemos una bisagra de eso y hacemos la bisagra de la impureza con el matiz hebreo, nos daríamos cuenta, o con el tamiz hebreo, nos daríamos cuenta que hay una diferencia de una a la otra. Pero como son escritores y copistas posteriores, que tienen otro tipo de mentalidad griega, mentalidad romana, entonces ellos tenían un entendimiento de la Torah y ese entendimiento lo aplicaron en su copia. Y por eso que nosotros tenemos algunas copias que traen problemita. La palabra Torah pasó a ser nomos, una sola ley, cuando hay 613. ¿Me entiendes? Entonces, el mismo Abraham dice que guardó todos los preceptos, mandamientos, como Génesis 26:6 o 25:6, que guardó todo. Entonces, resumirse la Torah a una ley, no. Y así la palabra en Muna pasó a Pistis. Y así vemos un sinnúmero de cosas. Entonces, ese es el detalle. Así que ya ustedes saben, aquí no tenemos compromiso religioso con esto. Yo siempre trato de darle, yo trato de ser lo más transparente posible cuando voy a hablar las escrituras. Como le dije en un video a algunas personas que se lo dediqué, así le digo a ustedes también. Yo como mi predicador, yo sigo la temática, sigo echando fuera demonios. Incluso que hay una gloria terrible ahí en los mameyes en estos días. Muchísima gente siendo sanado, libertado. Bien, como predicador yo sigo fluyendo. Usted me pone un tema, yo predico en ese tema. No hay ningún problema. Yo me adapto a cualquier sistema como predicador. Y no hay problema, tenemos paz. Pero como maestro, no. Como maestro yo no le voy a hablar lengua. Yo no le voy a hablar de los demonios que caen. Yo no le voy a hablar nada de eso. Yo le voy a hablar escritura. Porque como maestro tengo que trazar bien las escrituras. Mi rigurosidad fuerte está en las escrituras. Yo como maestro no me confabulo con nadie, trato de ser serio con la interpretación del texto sagrado. Así que ya ustedes saben, el que me invite a enseñar o a dar una conferencia en las iglesias tiene que estar claro que yo voy a decir la verdad. Voy a tumbar un sistema porque el 90% de lo que se ha enseñado en la iglesia pentecostal es mentira. Y el 10% de lo que se enseña es verdad. ¿Qué diferencia hay de un 90 a un 10? Calcule. Hasta la próxima. Shalom Alejen Ubrajo. Este servidor, siervo de Jesucristo, Rafael Germán. Siempre la verdad reina.